la Biblia, para los que trajimos Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, estamos ocupaditos. Capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer del Evangelio según San Mateo 2 versículos y luego vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo número 18. Así que si usted puede buscar de una vez el Evangelio según San Juan capítulo 18, porque vamos a leerlo también. Entonces leemos capítulo 26, versículos 57 y 58, que nos dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Capítulo 18, leemos versículo 13 que dice, 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Leemos entonces versículo 19 que dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas, por favor. Hemos, hermano y hermana, estado meditando, leyendo acerca de ya los momentos finales de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y ha llegado el momento, hermano y hermana, en que el Señor es arrestado. Como lo hemos venido diciendo, hermano, realmente Dios tenía control y tiene control de todo. El Señor Jesús, Él mismo lo dijo, y Él dijo que su vida nadie se la quita a Él, sino que Él la pone y Él la quita de su propia voluntad, que ese es un mandamiento, una autoridad que recibió del Padre Celestial. Más sin embargo, el Señor, Él siempre decía eso: más todo lo que acontece, acontece para que se cumpla lo dicho o lo escrito en las Escrituras, lo dicho por los profetas. De tal manera, hermano, que al pie de la letra, hermano, de la voluntad de Dios, se está cumpliendo, hermano, el plan que culminaría o culminará en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que, hermano, la salvación de los hombres sea, hermano, culminada, ¿verdad? La obra de salvación. Pero algo interesante, porque por eso quise leer el Evangelio según San Juan, capítulo número 18, porque aquí, hermano, donde leímos los versículos 57 y 58,
dice que, hermano, los que prendieron al Señor Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Sin embargo, hermano, San Juan, hermano, él añade más detalles de lo que aconteció en ese momento. Porque San Mateo, hermano, se va, en su narración, él se va directamente, hermano, al momento en que ya llevan al Señor Jesús delante de Caifás, que era esencialmente el sumo sacerdote. Mas sin embargo, San Juan, repito, hermano, añade más datos. Y entonces él dice que los que prendieron a Jesús le llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás. Entonces la pregunta es esa: si el sumo sacerdote era Caifás, que era el que había profetizado, por así decirlo, de que era necesario que el Señor muriera por todo el pueblo, aunque la Escritura ya lo decía. Sin embargo, hermano, ¿por qué entonces es llevado a Anás, que era el suegro de Caifás? Entonces es importante, hermano, que tengamos un panorama más lleno de detalles, para que, hermano, tengamos con más claridad el ver el por qué, hermano, este grupo de religiosos del pueblo de Israel, hermano, odiaban tanto al Señor Jesús, hermano, y que aunque son dos juicios los que aparentemente, hermano, le hacen al Señor, un religioso y un político, sin embargo, antes de esos dos juicios ellos ya habían determinado matar al Señor. O sea que los juicios era pura pantalla, ya ellos habían determinado matarlo, hermano, porque, hermano, el Señor les estorbaba en sus propósitos malignos, malévolos, diabólicos. Entonces, por eso le digo, hermano, es importante tener, hermano, un panorama un poco más amplio. Realmente, hermano, cuando se habla de que en el versículo 57 que estaban reunidos los escribas y los ancianos, si usted se recuerda, hermano, bueno, hemos hablado algunas veces, hermano, de lo que la organización religiosa de los judíos se componía, hermano, de los ancianos, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote, hermano. Entonces era un buen grupo de religiosos, y todos ellos, hermano, estaban en el mismo negocio, o sea, en la misma artimaña del diablo. Pero el Señor en San Juan, él se los dice a ellos muy claramente, que ellos no son hijos de Dios, sino que ellos son hijos del diablo, porque en realidad lo que ellos hacían, hermano, era cosa del diablo, era todo lo contrario a la palabra de Dios. Sin embargo, hermano, la gente, por lo menos en Jerusalén, hermano, aunque sabían lo que estaba sucediendo, la gente, hermano, por temor a dejar de recibir bendiciones de Dios, se quedaban callados, hermano, ante la opresión, la estafa que, hermano, estos hombres realizaban contra el pueblo de Dios, o contra el pueblo de Israel. Sin embargo, las otras regiones, hermano, por estar más alejadas, poco se sabía lo que en realidad estaba pasando con los líderes religiosos de Israel, y la gente pensaba que, hermano, ellos eran hombres de Dios y que estaban ministrando y administrando la obra de Dios, hermano, de buena voluntad para la gloria de Dios. Pero no era así, hermano, era todo lo contrario. Entonces el Sanedrín, hermano, era el grupo más fuerte, que se componía, hermano, de todos. Bueno, el Sanedrín, hermano, se componía de 71 personas, de esos religiosos, 71 de ellos. Y es porque, hermano, si se recuerda cuando leímos en lo que es las autoridades, lo que es la doctrina, las autoridades, ahí hablábamos, hermano, de cómo Dios establece autoridades. Cuando da la ley de Moisés, o la ley a Moisés para el pueblo, hermano, dentro de esa ley Dios le dice a Moisés: Moisés, escribe que deben de haber autoridades en cada ciudad de las regiones de la tierra que yo les voy a dar. Deben de haber autoridades civiles y religiosas. Entonces, en cada ciudad debía de haber, hermano, jueces y líderes religiosos. Y sí los hubo a un principio cuando ellos conquistaron Canaán. Pero, hermano, si usted se recuerda, hermano, por la maldad del corazón del pueblo de Israel, Dios los castigó y los mandó cautivos por 70 años a Babilonia.
Ahí ellos perdieron toda organización religiosa y política, la perdieron porque dejaron de ser nación, pues se fueron cautivos a Babilonia. Cuando ya ellos regresan, que Dios restaura, hermano, Jerusalén a través de Esdras y Nehemías, entonces, hermano, ya la organización religiosa, política y económica se centra en Jerusalén. Entonces ya solamente queda, hermano, lo que son los líderes religiosos, hermano. En ese caso todavía los fariseos no se habían formado como un grupo religioso o como un brazo del judaísmo. Pero, hermano, ya igualmente la ley establecía que se establecieran jueces y líderes religiosos, como, hermano, el sumo sacerdote, los sacerdotes, el servicio del sacerdocio, los jueces y todo ello se establece, pero solamente en Jerusalén, solamente en Jerusalén. Entonces, hermano, es así como, hermano, se forma el Sanedrín. Entonces, como cuando Moisés, se recuerda usted, hermano, el suegro de Moisés le aconseja de una manera buena a Moisés que se haga valer de hombres temerosos de Dios para que le ayuden a juzgar al pueblo. Entonces Moisés escogió 70 varones, a los cuales dice, hermano, imponiéndole las manos, fueron llenos del espíritu y de sabiduría. Entonces, de ese ejemplo, hermano, que Moisés agarró 70 hombres y 71 con él, hermano, se formaba el Sanedrín. Entonces el Sanedrín se formaba, hermano, por los levitas, sacerdotes, fariseos, saduceos, de todos los campos religiosos, pero era como una directiva religiosa. Entonces en el Sanedrín estaban 71 personas de estas, 24 de los cuales eran, hermano, sacerdotes, porque era un sacerdote por cada grupo que servía. Eran 24 servicios, 24 sacerdotes. Y los demás, hermano, eran fariseos, como le digo, saduceos. Bueno, los sacerdotes todos eran saduceos. Y de ahí los demás eran, hermanos, de los fariseos, de los intérpretes de la ley, y así se formaba el grupo de 71 miembros del Sanedrín. Pues a eso es lo que se refiere cuando habla de los ancianos, ¿verdad? Ese grupo de religiosos. Entonces todos ellos, fíjense, todos, hermano, estaban, hermanos, envueltos en el mismo negocio negro del robo, del abuso contra el pueblo de Dios. Entonces aparece el Señor, y cuando aparece el Señor con las enseñanzas del reino, hermano, esas enseñanzas, como lo hemos venido diciendo, hermano, chocan de lleno, hermano, con lo que ese grupo de religiosos estaba haciendo contra el pueblo de Israel. Todo contrario a la palabra de Dios. Entonces, claro, hermano, el Señor Jesús aparece predicando, enseñando, hermano, todo, hermano, en contra de ellos, donde el Señor les dijo sus verdades. Bueno, ya lo hemos visto, hermano, los trató de todo, de hipócritas, de falsos, sepulcros blanqueados, hermano, serpientes, culebras, ladrones, mentirosos, hijos del diablo. Les dijo de todo el Señor. Entonces, claro, para ellos, hermano, era, hermano, como que alguien había venido, había aparecido para desenmascararlos, hermano, de todo el mal que estaban haciendo. Por eso es que el Señor, cuando llega al templo, se recuerda, hermano, donde el Señor agarra, hermano, en un azote y lo saca del templo y le da vuelta, hermano, a las mesas de los cambistas, hermano, y lo saca de ahí y le dice: la casa de mi padre, casa de oración, será llamada para las naciones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Fuera de aquí, fuera de mi casa. Y los echa. Pero la cosa es de que el templo, hermano, para ellos, el templo era de ellos. Entonces es como que si el Señor Jesús, hermano, les estaba sacando de ahí, hermano, el negocio. Que por años, fíjense que cuando el Señor Jesús nació, ya Anás ya era sumo sacerdote. Aunque ya estaban ocupados por, hermano, el imperio romano, como hacía 100 años antes, pero ya Anás ya era sumo sacerdote. Entonces, cuando los romanos, hermano, se apoderan de Israel, entonces Anás, el sumo sacerdote, se vuelve un servidor del imperio romano. Se vuelve un servidor y contradictorio, ¿verdad? Porque ellos enseñaban, hermano, que tenían que adorar solo a Dios, y al César no había que adorarlo, pero le servían al imperio romano.
odiaban a los hermanos recaudadores de impuestos, hermano, porque decían que ellos eran vendepatria, pero esos dirigentes, hermano, estaban de la mano con el Imperio Romano. Entonces, hermano, el Imperio Romano, como le hemos dicho, no se metía con ellos siempre y cuando ellos le sirvieran al Imperio Romano. Si ellos hacían lo que el Imperio Romano decía, entonces el imperio no se metía en eso. Entonces lo que sucede es de que, hermano, a partir de Anás, hermano, ya el sumo sacerdocio ya no se hizo, hermano, como Dios lo había establecido, ¿verdad? Que había esperar a que muriera el sumo sacerdote para que luego el hijo del sumo sacerdote tomaba el sumo sacerdocio, sino que a partir de entonces es el Imperio Romano el que impone a los sacerdotes. Fíjense. Entonces Anás, hermano, se queda sirviendo al Imperio Romano, y sus hijos, que eran 5, los hijos de Anás, hermano, igualmente sirvieron para el Imperio Romano. O sea, de que era, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? El sumo sacerdote Anás era como un capo de una mafia, que tenían control, hermano, de todo el pueblo, o sea, de lo económico, de lo religioso, de lo judicial. Ellos tenían control del pueblo. Y entonces, como le digo, como la gente, hermano, por agarrar bendición de Dios, porque a eso se llegaba al templo, a que el sumo sacerdote, hermano, entrara al lugar santísimo y que ahí intercediera por el pueblo, para que al bendecir al pueblo, el pueblo se iba con la esperanza de que iban a tener, hermano, una buena cosecha. Recuérdense que Israel era un pueblo agrario, ¿verdad? Un pueblo que vivía de, hermano, el campo. Entonces para ellos era importante agarrar la bendición de Dios, y por eso es que ellos, hermano, se sometían y aceptaban, hermano, ser, ¿qué le puedo decir, hermano? Robados, porque les robaban su dinero, para que, hermano, con tal de agarrar la bendición. Y como le hemos dicho, hermano, era una monopolización que tenían, hermano, que dominaban todo, lo económico, lo político, lo judicial, lo religioso. Tenían un control del pueblo, y entonces al pueblo no le quedaba de otra que aceptar, hermano, ser, hermano, estafado. Porque se recuerda, hermano, que como los césares, los emperadores, eran considerados como Dios. Entonces para los judíos, para ellos solo hay un Dios, por lo menos eso bueno tienen, ¿verdad? Para ellos solo hay un Dios. Ellos decían: no podemos nosotros aceptar a César como Dios, porque nuestro Dios es Jehová. No podemos aceptar. Entonces, por esa razón es que ellos no aceptan el dinero del Imperio Romano, sino que ellos crean su propio dinero, al que llamaban la moneda del templo. Entonces, sin esa moneda nadie podía comprar, hermano, nadie podía ofrendar, ni diezmar, ni hacer ninguna transacción, hermano, judía. Entonces la gente tenía, hermano, como habían creado la moneda, que era un negocio de ellos, entonces la gente tenía que venir y cambiar el dinero que traían, ya sea el imperio el dinero romano o el de que traían, cambiarlo, hermano, a la moneda del templo, lo cual significaba, hermano, un pago extra por ese cambio. Entonces la gente, hermano, era estafada en todas las maneras. Mira, al punto de que la gente que traía sus ovejitas, hermano, acuérdense que venían de todos los lugares. Entonces la gente venía y traía sus ofrendas a Dios y traía sus sacrificios a Dios. Entonces realmente esto era un negocio tremendo, hermano. Entonces lo que hacían ellos, como habían monopolizado todo, hermano, ellos habían hecho el negocio de que nadie podía traer ovejitas de otro lugar si no las compraban ahí. O sea, por eso es que, hermano, aquel lugar, cuando el Señor los echa, parecía un mercado. O sea, ese era un mercado, porque ahí tenían a todos los animales que se ocupaban para sacrificar, hermano, a Dios en el tabernáculo. Ahí los tenían. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido de que si alguien quería ofrecer sacrificio a Dios, no podía traer animales de otro lugar, sino que tenía que comprarlos ahí.
Y al comprarlos ahí en el templo, se los daban más caros porque decían, este animalito ya está aprobado por el sumo sacerdote, así que no hay problema, si usted lo compra no le vamos a objetar nada. Pero si lo traían de otro lugar, hermano, aunque el animal fuera sin tacha, sin mancha, siempre le ponían un pero. O sea, mire, hermano, esto de la demagogia, hermano, esto no es de hoy, ¿verdad? El de monopolizar, hermano, el de robarle al pueblo, hermano, el de engañar a la gente. Eso es de antes, véalo usted, hermano. Que el amor al dinero a los hombres les hace perder el amor a Dios, hermano. Les hace perder el amor a la familia, el amor al dinero. A los hombres les hace, hermano, matar, ¿verdad? Robar, hermano, sin misericordia, hermano. No importa lo que sea, el hombre quiere robar para tener dinero y no importa si a costa de eso va a tener que matar, que destruir ciudades enteras. Al hombre no le importa, porque esa es la ambición que hay, hermano, en el ser humano. Que se ciega el ser humano cuando está, hermano, ambicioso de dinero y de poder. Se ciega, hermano, y no importa a quién se va a llevar a su paso. Si puede llevarse a Dios, se lo lleva, como estos. Que no les importaba, hermano, la voluntad de Dios, sino que ellos querían hacer su voluntad propia. Y como eran un grupo fuerte, hermano, los unos y los otros se acuerpaban, se protegían. Entonces ahora aparece el Señor Jesús, hermano, contra todos ellos. Y aparece el Señor, como dice usted en lo que hemos leído, hermano, cuando el Señor hablaba, hermano, ellos no podían contradecirle. Y cuando querían acusarlo de algo, hermano, el Señor les respondía, hermano, de tal manera que ellos eran los avergonzados. Entonces no podían hacer nada. Entonces al ver ellos que no podían hacer nada, se reunieron en consejo y dijeron, tenemos que matarlo, porque este negocio se nos va a acabar. Si no lo matamos, todo el pueblo lo va a seguir y el negocio se nos va a acabar. Entonces decidieron matarlo. O sea, ellos ya habían decidido matarlo. ¿Cómo lo vamos a matar? No sabemos. Algo vamos a hacer. Y de repente aparece el diablo hablándole a Judas, diciéndole que lo entregara. Ya lo leímos, ¿verdad? El diablo le pone en el corazón a Judas entregarlo. Hermano, les pide dinero, le ofrecen 30 piezas de plata. Judas acepta, hermano, va y lo entrega, les pone una señal, le da un beso, lo entrega, se lo llevan. Y entonces es ahorita donde aparecemos, donde dice que los que prendieron al Señor Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces Pedro, hermano, acuérdense que Pedro ya se habían corrido todos, ¿verdad? Pero Pedro no lo había negado todavía. Ahí andaba detrás, juntamente con Juan, porque allí San Juan lo dice, hermano. Pero andaban ahí, hermano, viendo en qué iba a desencadenarse aquello. Ya lo habían agarrado. Entonces por eso nos vamos a San Juan, donde leímos, hermano, en capítulo 18, donde dice el versículo 12, entonces dice la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, todos estos eran, hermano, guardia del templo, o sea, todos eran religiosos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces lo que sucede, hermano, es que Anás, como le digo, se había convertido, hermano, en el capo, por así decirlo, de esa mafia. Entonces Caifás, aunque era el sumo sacerdote, era un títere de Anás. O sea, el líder principal ahí era Anás. Era el que manejaba todo, hermano, el cabecilla, el cerebro de la banda. Entonces por esa razón es que Anás pide, hermano, primero él hablar, o que le lleven primero a él. A Jesús le dice, Caifás, yo voy a hablar primero con él. ¿Qué es lo que pensaba Anás? Bueno, lo que Anás quería, hermano, oír al Señor Jesús para luego inventar, ver qué mentira, hermano, inventaban para acusarlo de acuerdo a la ley, para matarlo. O sea, de una manera u otra lo iban a matar. Entonces querían encontrar una mínima razón para poder acusarlo. Pero aquí es lo interesante, de que, hermano, cuando Anás comienza a interrogar al Señor Jesús, el Señor Jesús no le responde como él quiere,
Sino, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No respondas al necio como merece su necedad. Si no dice responde al necio, no, dice no respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no se estime sabio a sí mismo, sino que responde al necio como merece su necedad. Entonces, hermano, para que ellos no se estimaran, hermano, en que ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, el Señor lo iba a avergonzar a Anás. Porque él le pregunta, le dice, bueno, yo quiero que me hables de ti, me digas qué es lo que está pasando, que me hables de tus discípulos y qué es la doctrina que tú enseñas. Anás ya sabía lo que el Señor andaba predicando. Anás ya sabía. Ya el Señor, ya se recuerda cuando el Señor habló, hermano, de aquella enseñanza que dio cuando hablaba de la fe en Dios, que les decía, bueno, ustedes ven las aves de los cielos, mi Padre Celestial las alimenta. Ustedes ven los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios viste así a las flores y alimenta a los pájaros, a las aves del campo, a ustedes que valen más que las aves del campo, los va a alimentar también. Entonces Dios, el Señor Jesús, hermano, habló, predicó y enseñó, hermano, que la confianza del hombre debe de estar en Dios y no en un hombre. Uno tiene que pensar, es que si el hermano ora, Dios me va a bendecir. Está bien orar unos por otros como comunidad cristiana que somos, como un cuerpo, para ayudarnos unos a otros en la oración. Pero no puede un pastor, hermano, un líder religioso no puede decir, venga, porque solo por mi oración ustedes van a ser bendecidos, y el que quiera que yo ore por él me tiene que pagar, porque si yo no oro por ustedes, Dios no lo va a bendecir, y si yo no oro por ustedes, Dios lo va a maldecir. Y la gente entra en miedo, ¿verdad? Porque los pastores, hermano, creen o creemos que le podemos meter miedo a la gente amenazándola con echarles a Dios encima. Y la gente dice, no, dice, va a ser que el pastor le pida a Dios que me maldiga y me va a maldecir Dios, voy a hacer lo que el pastor dice. No es así la cosa. No es así. Sino que, hermano, aunque Dios ha dejado la organización de la iglesia y ha dejado pastores y ministerios, hermano, todos los ministros, pastores y todo, hermano, nos debemos a Dios. Todos debemos de confiar en Dios, que quien nos bendice es Dios y no un hombre. A nosotros, hermano, no vamos a estar confiados y esperanzados o desilusionados por lo que un hombre, o lo que vamos a decirlo, lo que está de moda hoy, hermano, el nuevo presidente va a hacer o no va a hacer por nosotros, hermano. Debemos de estar confiados en Dios. A nosotros quien nos bendice es Dios. Todo lo que nos acontece a los que amamos a Dios nos ayuda para bien, dice la palabra de Dios. Todo, hermano, si hermano, lo que pase, lo que pueda imaginarse usted, lo peor o lo mejor, lo que pueda pasar, hermano, está bajo la voluntad de Dios. Nada escapa a la voluntad de Dios. Entonces aquí la gente, hermano, prefería ser humillada, estafada, hermano, con tal de recibir, hermano, la bendición en el templo. Porque ellos pensaban eso, es que es en el templo ahí donde Dios envía la bendición para nosotros, para la familia, para la iglesia, para la tierra, hermano. Sí, está bien, Dios bendice, hermano, pero cuando se le da la gloria a Dios, cuando no se le da la gloria a Dios, hermano, Dios no puede estar en un lugar donde no se le da la gloria, hermano. No podemos pretender decir, bueno, aquí está Dios, si no lo estamos honrando, si no lo estamos, hermano, obedeciendo su palabra. Dios no va a estar en un lugar donde no se le honra. Entonces, hermano, ellos, hermano, dijeron, bueno, vamos entonces a interrogarlo, dijo Anás. Pero fíjese, Anás no tenía nada que hacer ahí. O sea, bajo la ley, Anás no tenía que hacer nada. En cierta manera sí, porque era parte del Sanedrín, pero ahí quien tenía que juzgarlo era el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote, si era espiritual el problema, era el sumo sacerdote, la máxima autoridad. Pero ahí no había máxima autoridad, hermano. Ahí quien mandaba era el suegro de Caifás. Era el suegro, porque él es el que meneaba los hilos de aquella mafia que había, hermano. Entonces viene Anás y dice, yo lo voy a interrogar.
y le pregunta por sus discípulos y de su doctrina. Entonces viene el Señor y le responde lo que leímos. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, nada malo le dijo el Señor. Le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Si quieres indagar, saber de mis discípulos, pregúntales a tus servidores, a tus seguidores, a los que están contigo. Ellos saben lo que yo he hablado y lo que yo he enseñado. Pregúntaselos a ellos. Mire, Anás ya lo sabía. A Anás ya le habían dicho: mira, ese Jesús anda hablando que no hay necesidad de ir al templo, porque la bendición Dios la da aunque no vengamos al templo. El Señor está hablando, ahí les están diciendo a la gente de que le teman a Dios y no al hombre. Es que nos está echando encima al pueblo. Anás sabía todo eso. ¿Te acordás cuando echó del templo? Pues ahí vas incluido tú, Anás. Así que a nosotros no nos quieren el templo. Así que tú ya lo sabes. Anás lo sabía perfectamente. Sin embargo, él quería oírlo de los labios del Señor Jesús para, hermano, entonces ver cómo, hermano, en qué cosita mínima lo agarraba para acusarlo. Y como no pude encontrarle nada, por eso es que más adelante lo vamos a ver, hermano, donde dice que contrataron gente para que mintiera y testificara contra el Señor. Fíjense. Eso, hermano, de prestarse para ser testigo falso, no sirve. Nunca, hermano, nos prestemos para decir una mentira. Nunca. Porque la mentira, ¿de quién es la mentira? Del diablo. Así es. La mentira es del diablo. Y no se puede mentir. Porque si mentimos, estamos en contra de los principios divinos. Estamos en contra. Entonces dice que más adelante, como digo, lo vamos a ver. Y ellos van a inventar cosas que no son. Van a tergiversar las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando enseñaba, para llegar a acusarlo, hermano, de algo falso. Porque lo que querían era, como digo, tener una mínima razón para matarlo. Y le encontraron, porque así estaba escrito, le encontraron. Pero cuando dijo eso, dice que, hermano, cuando hubo dicho esto, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Va y le pega al Señor, hermano, ¡pau! Y le dice: ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Y ni era el sumo sacerdote Anás. Él no era el sumo sacerdote. El Señor bien pudo haberle dicho: primero, que tú no eres el sumo sacerdote, y le estaba diciendo la verdad. Pero no se la dice, pero él ya sabía que no era el sumo sacerdote. Sin embargo, el hombre va y le pega, hermano. Le pega al Señor. Pero entonces, hermano, el Señor inmediatamente le responde y le dice: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, ve, hermano, fíjese, supuestamente lo había llamado para interrogarlo. Pero al decir esas palabras del Señor Jesús, o sea, los tumbó, los cayó, porque ya no siguió a Anás, sino que después dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ya no habló nada Anás. Entonces, hermano, la verdad, la justicia son armas poderosas para el cristiano. Por eso el Señor en su palabra dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Si nosotros tenemos como arma, hermano, la verdad, y en la otra diestra, hermano, la justicia, hermano, no nos van a poder hacer frente. Nadie que quiera acusarnos, hermano, de lo que sea. Si de nuestro lado tenemos la verdad y la justicia, hermano, no hay necesidad de usar armas, pistolas, espadas. No hay necesidad.
Porque cuando hermano, el hombre tiene la verdad, es respaldado por Dios. Es respaldado por Dios. Porque a Dios eso es lo que le agrada, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que besados serán los labios de los que hablan palabras rectas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que tomemos el ejemplo de él, que es mansa y humildemente le responde a Anás, hermano. Y aquel hombre que venía, hermano, como atropellándolo con palabras, con preguntas, para ver cómo, hermano, lo acusaba, hermano, se encuentra con alguien que, hermano, de primas a primera le dice la verdad. Y el Señor no lo ofendió, ni le devolvió, hermano, la bofetada al alguacil, sino que lo mira al Señor y le dice: si he hablado mal, dime en qué hablé mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Si hablamos verdad, ¿por qué nos odian? Le decimos la verdad a la gente y nos odia, como dice el proverbio de hoy, ¿verdad, hermano? Que para el hombre, hermano, que no tiene temor de Dios, el que hace lo recto le es abominación. Le caemos mal a la gente, hermano. Le caemos mal al mundo, porque nosotros, hermano, no queremos hacer lo malo. Le caemos mal al mundo. En cambio, dice, para el justo, el que, hermano, dice, anda fuera de la ley de Dios, es abominación. También para nosotros, hermano. Que la gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, que nosotros veamos cómo, hermano, nos apartamos de esa gente. Veamos cómo nos apartamos. La gente que no quiere nada con Dios, pues es seguro que no nos quiere a nosotros. Entonces, si no nos quieren ni a Dios ni a nosotros, ¿qué tenemos en común? No tenemos nada en común. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo con esa gente si no tenemos nada en común? Como dijo el Señor, ¿cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? El uno es, hermano, amargura y el otro es dulzura. El uno es mentira y el otro es verdad. ¿Cómo? Así es la luz con las tinieblas, como el Señor dijo, hermano. No pueden prevalecer juntas la luz y las tinieblas, porque las tinieblas no le gustan las luz. No les gusta, los que andan en tinieblas no les gusta la luz, porque la luz les aclara toda la verdad de lo que son. Pues no les gusta. Por eso es que hay gente que no le gusta ir al evangelio, porque el evangelio es luz y les habla la verdad y les pone el dedo en la llaga y los desenmascara lo que son. Y por eso no les gusta, porque se agradan, quieren vivir la vida, disfrutarla. Como dice un rótulo por ahí, dice que si el pecado, dice, tuviera su recompensa inmediata, no lo veríamos tan atractivo como lo vemos, ¿verdad? O sea, si mira, hermano, si en el momento en que el adúltero está pecando, se va a acostar con la que no es su mujer, la mujer se va a acostar con el que no es su esposo, en ese momento, hermano, Dios nos diera una visión a dónde van los fornicarios y los adúlteros, no paráramos, ¿verdad? Si el que va a robar inmediatamente Dios le hiciera ver, hermano, que se va a tirar 5 o 10 años en la cárcel, se parara, ¿verdad, hermano? Pero el pecado se muestra así como atractivo, ¿verdad? Como hermano, sí puedes hacerlo, nadie te va a ver, nadie lo sabe, no se van a dar cuenta. ¿Quién lo va a saber? Nadie va a decir nada, ni van a sospechar de ti. Hazlo, disfrútalo, aprovechalo, ahora o nunca. Se pone bien atractivo el pecado. Pero como le digo, hermano, si de verdad Dios o el diablo nos mostrara, hermano, en el momento en que estamos cometiendo el pecado, sus consecuencias, muchos nos estuviéramos a pecar. Pero como muchas veces, hermano, a la hora de pecar, hermano, lo que menos piensa es el cerebro, ¿verdad? En lo bueno, solo piensa en lo malo. Con este dinero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, con esto voy a hacer esto, y maquina y no piensa en las consecuencias de sus obras malas.
Y por eso el Señor, hermano, lo calla a Anás, aquel, como le digo, que venía preparado, quizás traía, hermano, una lista de preguntas, y con esta, si no me contesta esta, le voy a preguntar esta, y si no me contesta esta, le voy a preguntar, ya tengo aquí 50 preguntas que le voy a hacer, y alguna de ellas lo voy a agarrar para acusarlo, y a la primera se lo batea el Señor. A la primera lo dejó quieto. Le dijo, si quieres saber de mí, pregúntale a tus servidores. Pregunta. Porque lo que yo he hablado, en ningún rincón lo he hecho. Pregúntales. Y cuando aquel le golpeó, le dijo, está bien, pégame, pero si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y si no, ¿por qué me pegas? La pura verdad. Sin necesidad de violencia. Sin necesidad de gritar. Sin necesidad de gritar, le dijo su verdad en su cara. Qué bonito, hermano. Imagina, hermano, saber uno que tiene la verdad en sus manos y la justicia. Hermano, no hay necesidad de gritar. Dice, mire, dispense, pero yo pienso que usted está mal por esto, esto y esto. Sin necesidad de exaltarse. Como el impío cree que con exaltarse va a impresionar al otro, ¿verdad? Y le va a imprimir miedo al otro, y por eso gritan, y por eso, hermano, saltan y hacen, hermano, ademanes ahí de que van a hacer algo para meterle miedo al otro. Y si dice algo, te voy a matar, y te voy a matar a tus hijos y a tu esposa, y si dices algo, me la vas a pagar. Entonces la gente, ay, me amenazó, entonces no digo nada porque me amenazó. Pero el que tiene la verdad, hermano, aunque por causa de la verdad le hagan lo que le hagan, se sostiene en la verdad. A la muerte no hay que tenerle miedo, hermano, porque la muerte no nos puede hacer nada a nosotros. No nos puede hacer nada. Porque para nosotros morir es ganancia. ¿Verdad, hermano? Para el cristiano morir es ganancia. Así que si nos amenazan con matarnos, un favor nos hacen en adelantarnos a la presencia de Dios. Así que ¿por qué le vamos a tener miedo al que nos amenaza con matar? Voy a matar a tus hijos. Mis hijos están en las manos de Dios y van al cielo. Te voy a echar de regreso a tu país. Desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy a ir de esta tierra. No tengo oro ni plata ni nada, y lo que tengo aquí se va a quedar. Así que si me muero en Estados Unidos o en mi patria, lo mismo me va a dar, porque me voy para el cielo. Lo mismo. Entonces, hermano, cuando el diablo ve que, hermano, no puede, hermano, atemorizarnos con sus amenazas, entonces mejor se calla y se va. Mira, dijo, no, mejor voy a guardar el cuadernito de las preguntas para otro día. Y mejor dijo, llévenlo al yerno. Vaya con el yerno. Acuérdense que los sacerdotes, ellos vivían cerca del templo, tenían sus casas, entonces estaban cerca. Eran casas grandes, pero estaban cerca. Entonces cada casa tenía un patio. Y es en ese patio donde, si usted lee en el capítulo 18, donde Juan dice, el sumo sacerdote conocía a Juan y lo dejó entrar a la criada, a Juan. Y Juan le dice que se deja entrar a Pedro. Y entonces es donde Pedro entra por eso, hermano, para ver el fin. Pero es donde la criada lo reconoce y le dice, tú estabas ahí, tú eras de ellos. Pero es porque, hermano, ellos tenían control de todo eso. Ahí no podía entrar cualquier gente, solo a los que ellos permitían que estuvieran ahí. Y por eso es que San Juan y Pedro entraron, porque lo conocían a Juan, y por eso lo dejaron entrar a Pedro también. Entonces, hermano, para nosotros es bien importante eso. Es bien importante, hermano. El saber, hermano, que aunque el diablo nos querrá, hermano, atascar de preguntas para acusarnos, nosotros tenemos que, hermano, agarrarnos de la verdad y hablar la verdad y nada más que la verdad. Y aunque el diablo nos amenace, aunque el diablo nos diga, te voy a correr, miente, y entonces mintiendo vas a tener dinero, dile, no puedo mentir, no puedo yo traicionar a mi Señor, porque la mentira es del diablo y yo no quiero traicionar a mi Dios. Y mantenernos y sostenernos en la verdad. Y si por decir la verdad vamos a caer mal, hay uno que ya cayó mal antes que nosotros, es el Señor Jesús. Y si por decir la verdad nos van a odiar o nos van a matar, hay uno que ya mataron antes de nosotros por decir la verdad.
Como alguien dice por ahí el dicho, por la verdad murió Cristo, por la verdad, por decir la verdad. Entonces, si Él murió por decir la verdad, su iglesia, los que decimos ser parte de su iglesia, tenemos también, hermano, que estar dispuestos a morir, pero a decir la verdad. A decirla, a mantenernos, hermano, en ese estado, hermano, de integridad, hermano. No tener miedo, hermano, a nada, a ninguna amenaza, sino, hermano, saber que, hermano, por sobre los poderosos está uno más poderoso, que es al que nosotros adoramos. Amén, hermano. Así como yo lo dije el otro día, hermano, mire, si usted no está contenta con el gobernador o sus dirigentes, vamos y reclamémosle a Dios. Vamos a Dios y digamos: Dios mío, ¿por qué nos pusiste este gobernante, Señor? ¿Por qué? Vaya y pregúntele a Dios. Seguro es que Dios tendrá respuesta para cada uno de nosotros. Lo que sí digo yo, hermano, que lo que pasa y lo que estamos pasando y viviendo es porque Dios así lo permite. Agarrémonos de Dios y que venga lo que venga. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Dios mío bendito, porque estos eventos, Señor, que te llevaron a la muerte, a la cruz, se cumplieron, Señor, sucedieron para que se cumpliera tu palabra, Señor. Y aunque tú sufriste en carne propia, Señor, el suplicio, sabemos que lo hiciste por amor a nosotros.